Palabras Menos. Muy buenas tardes, lo mejor de este viernes 21 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes informaciones sobre lo que está ocurriendo con los venezolanos en el exterior, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Pero antes comento algunas de las informaciones más destacadas. En las últimas horas, en Caracas se registraron fuertes lluvias que causaron estragos en diversas localidades como El Paraíso, Quinta Crespo, La Candelaria y Plaza Caracas. La verdad, muy llamativas, impactantes las imágenes de las ráfagas de viento, la lluvia. La pregunta que nos hacíamos al ver lo ocurrido es si estamos preparados en nuestro país para hacer frente a este tipo de fenómenos naturales. La pregunta es retórica, porque la respuesta parece ser que no. Además, ¿qué dicen sobre el mantenimiento de desagües y alcantarillas? Nada, en lo absoluto, esto lo decimos nosotros. Crónica 1 destaca que aguacero inundó zonas de Sucre y en Anzoátegui, municipios Cajigal y Bruzual están bajo el agua. Se suma entonces esta entidad a otras afectadas por las precipitaciones. Poco más de 3 horas de lluvias inundaron varias comunidades de Cumaná. Habitantes indicaron que la falta de mantenimiento propició las afectaciones en sus hogares. En Anzoátegui, alrededor de 1.500 viviendas están inundadas por el desborde del río Unare. Regiones, las fuertes lluvias caídas en el país no solo castigan al centro y occidente de Venezuela. En los estados Sucre y Anzoátegui, los aguaceros han dejado miles de damnificados y zonas incomunicadas. De hecho, como destaca el portal de 2001, cierran paso vehicular entre Bocaduchire y Clarines tras desborde del río Unare. Este jueves 20 de octubre, el paso entre las poblaciones de Bocaduchire y Clarines en el estado de Anzoátegui se encuentran restringido tras el desborde del río Unare, según lo informó el gobernador de dicho estado, Luis Marcano, por medio de su cuenta en Instagram. Entre tanto, continuó la lluvia también en Aragua. Gregoria Díaz, periodista que ha dado cobertura a esta información. Lo ocurrido, saben ustedes, en Las Tejerías. También en El Castaño, decía, varias familias en Ojo de Agua, al norte de Maracay, también sufrieron los embates del deslave del Castaño. Las imágenes nos las comparte, decía, en sus redes sociales la doctora María Los Ángeles Rivero, que está dedicada a la atención y el rescate de mascotas en una de las zonas afectadas, y lo que vemos es lodo y piedras y las casas, las viviendas, cómo quedaron producto de la crecida y el deslave. INAME prevé para el día de hoy descargas eléctricas, destellos azules en áreas del Zulia, Falcón, Amazonas y Bolívar. El resto del país, mantos estratiformes y zonas despejadas. Ojalá no llueva tanto este viernes en el territorio nacional. Estados Unidos afirmó que continúa presionando por derechos humanos en Venezuela tras reunirse con la plataforma unitaria, y ha surgido una información de la cual seguramente hablaremos en los próximos días y tiene que ver o tendrá impacto en el tema que desarrollamos la mañana de hoy, y es que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, esto lo dice CNN en español, terminaría en 2023 según dos fuentes cercanas a la oposición. Y decíamos que esto tiene impacto porque varias de las políticas para proteger a los migrantes en el exterior tienen que ver, o tenían que ver, con reconocimiento o no del gobierno interino. Juan Guaidó decía en sus redes sociales a Maduro: tú eres quien tiene cuenta regresiva y fecha de vencimiento. Para los venezolanos significa la fecha para el regreso de la familia y el renacer del país. Adelantar las elecciones presidenciales no sería ninguna concesión a los venezolanos, nos las deben desde el año 2018. El ex procurador José Ignacio Hernández decía: la mayoría de la oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional decidió autoextinguirse en enero de 2023, lo que marcaría el fin del gobierno interino. Maduro, sin negociar nada, estaría en inmejorable posición de reclamar activos externos. Insistimos, habrá que ver qué ocurre con este tema. En tanto, continúa la crisis de migrantes, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Le agradezco a nuestra invitada a recibir en nuestra comunicación tempranito, vía Zoom. Daniela Monroy es investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
María Alejandra, muy buenos días a quienes nos escuchan. Buenos días también y muchísimas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir nuestra invitada acerca de esta crisis de migrantes venezolanos. Sabemos que la sigue, la conoce perfectamente, sobre todo lo que venía ocurriendo en la localidad de Nicoclí, en Colombia, con un grupo de venezolanos que tenía la intención de llegar a los Estados Unidos, incluso cruzando la peligrosa selva del Darién. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, pues sí, de hecho, varias autoridades de Colombia estuvieron en Necoclí los últimos días, hacia el fin de semana, precisamente, después de que se conociera que la crisis humanitaria, pues, era eso justamente. Antes no se había calificado de esa manera y en los últimos días llegó a calificarse así. Lo que siento que cambió toda la dinámica de lo que venía pasando fue el anuncio de Estados Unidos y la decisión de ese país de deportar o de devolver hacia México a los venezolanos que llegaran caminando por vía irregular, que atravesaran la frontera por vía irregular. Esa noticia más o menos desmotivó a los migrantes a continuar, eh, su viaje hacia Estados Unidos, al menos los que iban caminando pues, por el tapón del Darién. Y a este momento, lo que hemos sabido por noticias locales, sin haberlo comprobado, y me gustaría hacer énfasis en eso, pues es que Necoclí ya está básicamente desocupado a comparación de cómo estaba hace exactamente una semana. Entonces, pues yo creo que la decisión efectivamente de Estados Unidos sí pudo afectar la dinámica. Sin embargo, pues lo que sí hemos confirmado con todo el tema migratorio en el tapón del Darién es que todo puede pasar. Y realmente creo que las causas de la migración por esa zona siguen siendo las mismas. Y yo creo que se debe básicamente al recrudecimiento de algunas condiciones socioeconómicas en el continente y en el subcontinente precisamente. Por ejemplo, el aumento de la inflación, los altos índices de desempleo, los efectos post-pandemia, eh, las carencias que sigue teniendo Venezuela, a pesar de que la situación de Venezuela no es tan compleja como lo era en 2017-2018. Eh, y pues todo esto ha dificultado la vida de las personas en los principales países que son receptores de la migración, como Colombia, como Ecuador, como Perú, y eso les ha impulsado a buscar un mejor futuro pues en Estados Unidos, ¿no? Donde obviamente la economía dolarizada pues les puede dar muchas oportunidades de surgimiento a nivel pues profesional y construir pues un proyecto de vida que es, creo yo, que uno de los elementos que muchos venezolanos no ven en Colombia todavía. Creo que las condiciones de integración en los países de Sudamérica siguen siendo todavía, pues todavía pocas, y eso ha impulsado al viaje de los venezolanos hacia Estados Unidos. Entonces, pues en esa medida, teniendo en cuenta que las condiciones que yo describía pues son de mediano y largo plazo, yo creo que se puede esperar que el flujo migratorio continúe hacia el Darién. Y de hecho se supo también en estos últimos días, hacia más o menos el lunes, martes, que la caravana de migrantes que iba ya muy cerca a Estados Unidos, pasando Centroamérica, eh, pues efectivamente había decidido continuar el viaje a pesar de la decisión de Estados Unidos, y que incluso estaban esperando a los migrantes que venían más abajo para entre más o menos 5.000 personas intentar llegar a Estados Unidos y que no se los pudieran impedir. Entonces, yo creo que eso es una clara muestra de que a pesar de las restricciones del flujo migratorio, las necesidades son muchas y las ganas de la gente de mejorar sus condiciones de vida pueden más que cualquier intento de cerrar una frontera. Entonces, pues ese es más o menos el panorama hasta ahora. También aquí desde Colombia, una vez se empezó a desocupar Necoclí, evidentemente los venezolanos que allí estaban, pues se emprenden su viaje de vuelta. Y eso también implicó una presión sobre Medellín, por ejemplo,
que es la ciudad más grande que está cerca de Necoclí, y la terminal de transportes de buses de Medellín, pues evidentemente estaba muy llena. Y pues muchos de los migrantes también emprendieron pues su camino de vuelta por Montería, por Valledupar, para poder llegar hasta Cúcuta, y de Cúcuta pues pasar la frontera de vuelta a Venezuela. Ese fue el caso de muchísimas de los venezolanos que pretendían pasar el Darién. E igualmente creo que las condiciones en el Darién, a pesar de las decisiones tomadas en las últimas semanas, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Las dramáticas, que creo que no es ni siquiera necesario describir. El flujo por el tapón del Darién, pues no, hasta donde yo sé, no ha reportado reducción, a pesar, o una reducción significativa, a pesar de la decisión la decisión de Estados Unidos. Es muy difícil revertir el flujo migratorio por esa zona y decirle a las personas que se devuelvan cuando ya han pasado 20 días dentro de la selva, y esperan llegar a su destino. Entonces, pues bueno, sería esa la situación a grandes rasgos y las dificultades que al menos yo asumo de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Dos inquietudes. Número uno, bueno, muchos venezolanos vienen incluso de países de Sudamérica, es decir, al llegar al Darién ya han atravesado 2 o 3 naciones enteras. Eso, en primer lugar, yo le pedí un comentario a nuestra invitada al respecto. Lo que conocemos, los testimonios, es que la selva del Darién es prácticamente, han dicho algunos, un infierno. Bueno, por lo que ocurre allí, por la presencia de grupos incluso irregulares en esta zona. Lo uno a lo que dice nuestra invitada, que bueno, aparentemente esta decisión de los Estados Unidos no va a detener a muchos ciudadanos que han tomado la decisión, bueno, de cruzar toda América para llegar a los Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso concreto de Colombia, recientemente el presidente Gustavo Petro dijo que los venezolanos se estaban devolviendo a su país, pero ustedes han dicho del observatorio que esto no es del todo cierto. ¿Qué puede comentar con nosotros? Daniela. María Alejandra, sí, te escucho, qué pena. Sí, una situación complicada lo de las declaraciones de Petro. Yo creo que más o menos desde el empalme presidencial se empezó a consolidar de parte del gobierno ese discurso de tratar de posicionar la idea de que la migración se estaba revirtiendo y que ahora era más que todo el flujo de venezolanos de vuelta a su país que venezolanos llegando a Colombia. No solo ha sido de parte de Petro, también ministros lo han dicho de esa manera. Inicialmente en el proceso del empalme presidencial se habló de un plan de retorno para los migrantes, lo cual obviamente resultaba preocupante, y sobre todo teniendo en cuenta que Nicolás Maduro pues en ese momento estaba haciendo exactamente lo mismo, de impulsar pues un plan de retorno. Finalmente, después del empalme, eso no tuvo como mucha repercusión, y una vez tomados los temas migratorios por la Cancillería, pues se decidió que pues no se volvió a hablar de eso más o menos, pero tampoco quedó ni confirmado ni negado, simplemente no se volvió a hablar del tema, pero sí se consolidó, como decía, pues este discurso de que los venezolanos se están volviendo. Y las cifras de R4B, de la plataforma de respuesta para los venezolanos de Naciones Unidas, pues no lo demuestra de esa forma. De hecho, lo que supimos en las últimas semanas es que el flujo pasó de 6 millones de 6.5 millones a 7.1 millones de venezolanos en todo el mundo, y por supuesto Colombia sigue siendo el mayor país receptor de la migración, con más de 2.400.000 venezolanos. Y el gobierno de Colombia pues no ha hecho eco de esas cifras, cuando en el pasado pues de hecho era la voz del gobierno sobre las cifras de la migración eran al unísono de las de Naciones Unidas. Entonces pues eso es un factor a tener en cuenta. Eso tampoco quiere decir que el gobierno de Colombia haya desestimulado el estatuto, por ejemplo, pues ellos
desde un principio fue evidente que planeaban continuar con el Estatuto Temporal de Protección, pero creo que sí falta mucho por hacer en cuanto a temas migratorios, y la gestión migratoria todavía está muy cruda en Colombia. Obviamente han pasado solamente 2 meses de gobierno y habrá que esperar a ver si esto toma un poco de forma en los próximos meses, pero lo que se ve por lo menos hasta ahora con lo que dice Petro de que la migración ha disminuido, puede que sea cierto. Lo que pasa es que no lo sabemos porque Migración Colombia ya no publica sus cifras. Migración Colombia siendo la principal fuente de información de los flujos migratorios. Y de todas maneras, si así fuera, creo yo que así hubiera disminuido la migración venezolana. Creo yo que la migración venezolana es tan vulnerable y tan compleja desde tantos aspectos distintos que vale la pena seguir preocupándonos por los venezolanos que están llegando a Colombia, porque siguen siendo muchísimos. Y eso es evidente. Era evidente con la frontera cerrada al ver las trochas, y es evidente ahora con la frontera abierta, teniendo en cuenta cuántas personas pasan a diario pues para seguir consiguiendo acá bienes y servicios, en el caso de los migrantes pendulares, y también en el caso de las personas que ya han conformado parte de su vida o su vida aquí en Colombia, con empleo o demás dinámicas de más largo aliento, para las que no es tan fácil simplemente decir los venezolanos están volviendo. Entonces, creo yo que a pesar de que hay un respeto por los derechos humanos de los migrantes desde el discurso aquí en Colombia, sí falta muchísimo por hacer en cuanto a temas de integración, que realmente es la etapa en la que estamos, en teoría, según el Estatuto Temporal de Protección, teniendo en cuenta que pues ya la mayor parte de la migración venezolana está regularizada, y si no, los que no están regularizados están esperando su permiso por protección temporal. Teniendo en cuenta esas cifras de gente que ya está en el estatuto, pues sería necesario pues emprender el proceso de integración, y eso tiene unas dificultades en el momento, y creo que Presidencia y Cancillería también, que es a la que le competen estos temas, pues no ha tenido las declaraciones con contundencia que pues esperan, ¿no? Para una población tan grande, porque repito, estamos hablando de 2.4 millones de personas. Entonces, pues sí, ese es el panorama más o menos. Nosotros esperamos que desde el observatorio la investigación que hacemos en torno a estos temas pues sirva como elemento de presión positiva, evidentemente, para impulsar o estimular las declaraciones del gobierno y las acciones, sobre todo, para proteger a la población migrante. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la decisión del nuevo gobierno colombiano de eliminar la figura del gerente de fronteras, que formalmente estaba denominada como Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante. ¿Qué impacto, qué alcance puede tener una decisión de esta naturaleza? Hemos leído la opinión de algunas organizaciones de venezolanos en territorio colombiano expresando preocupación. Al regreso quisiera el comentario de nuestra invitada. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Hola amigos, soy María Corina Machado
Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis de inmigrantes venezolanos, que ha tomado especial importancia en estos días por la cantidad de personas que han decidido movilizarse a los Estados Unidos, el impacto que ha tenido la decisión, el nuevo plan presentado para agilizar el acceso de poco más de 20.000 venezolanos vía aérea, pero que ha dejado, como dicen algunas agencias de noticias, en el limbo a tantos ciudadanos que habían emprendido camino al norte. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Daniela Monroy, es investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario en Bogotá. Y yo les hago una inquietud, porque hemos leído la opinión, la preocupación expresada por organizaciones de venezolanos en Colombia en torno a la decisión del nuevo gobierno de eliminar la figura de gerente de fronteras, o mejor dicho, la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante. ¿Qué alcance puede tener o impacto puede tener esta decisión? La escuchamos. Sí, María Alejandra, era algo temido pero previsible. No es de campaña, pero sí es de electo y posesionado el gobierno Petro, se sabía que la gerencia de fronteras era una de las entidades presidenciales que iba a perecer. Resulta que todo esto realmente se desprende de un principio del gobierno actual, que es reducir la burocracia del Estado y los gastos que la presidencia destinaba en sus consejerías. Eran muchísimas consejerías y lo que hace Petro es decidir eliminar algunas, las que él considerara. Y ahí es donde estuvo la incertidumbre, porque se conocía esa intención, pero no se sabía cuáles de esas consejerías iban a ser las que se iban a eliminar o a desmantelar, o bueno, ni siquiera se tenía claro qué iba a pasar con ellas, si las funciones se delegaban a otra entidad, si se eliminaban, bueno, no había certeza. Y por fin, la semana pasada, pues pudimos confirmar por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia que se eliminaban varias consejerías y dentro de esa purga pues estuvo incluida la gerencia de fronteras u oficina de atención a la integración socioeconómica de la población migrante. Nos resultó a nosotros un poco extraño porque la gerencia de fronteras no es, digamos, institucionalmente no era una consejería. De hecho, si uno ve el documento por el cual se comunica el desmantelamiento de las consejerías, uno ve que la única que no se llama consejería pues es efectivamente la gerencia de fronteras. Y lo que sabíamos es que como no funciona propiamente como una consejería, tampoco se dedicaba solo a temas fronterizos, a pesar de llamarse gerencia de fronteras. La gerencia solo llegó a estar formalmente constituida en 2021 y tenía la capacidad de representar a quien fuera el jefe de Estado, es decir, el expresidente Santos y el expresidente Duque, que fueron donde se mantuvo la figura en esos dos gobiernos. Y estando bajo tutela y comunicación directa con la presidencia, pues tenía la capacidad de representar al jefe de Estado en los mecanismos de coordinación que estuvieran relacionados con la política migratoria. Y esa capacidad de liderazgo para desarrollar lo que se refería a la integración, pues podía dar celeridad a procesos de formulación y de ejecución de políticas públicas, planes, programas, acciones para migrantes y retornados. Que como decía anteriormente, pues de hecho como estamos en la etapa de integración, la gerencia de fronteras paradójicamente era en este momento donde más se necesitaba y donde su gestión iba a ser mayormente apreciada. Entonces en las nuevas circunstancias en las que pues la gerencia queda eliminada, se pone en duda si se van a recortar o a reformular sus facultades.
Dentro de esas estaba, de hecho, la de gestionar recursos de cooperación internacional para poder atender a los migrantes y retornados colombianos, y eso lo hacía en conjunto con la Cancillería y con la Agencia Presidencial de Cooperación, o APC. Y ahora lo que va a suceder es que con el desmantelamiento de la gerencia, pues las funciones que tenía, no se sabe exactamente cuáles, porque todavía no existe pues una resolución o un decreto que así lo exprese, pues todas esas funciones pasan a estar en la cartera de la Cancillería. Entonces, todavía no sabemos detalles, todavía no sabemos a cuál de los viceministerios de la Cancillería corresponderían las funciones de la gerencia. No conocemos tampoco si habrá una persona, varias personas, un escritorio completo a cargo de las funciones de Cancillería. No sabemos todavía detalles y lo que da un poco de más afán es precisamente pues que necesitamos los temas de integración, y la gerencia pues no sabemos todavía con certeza qué va a pasar con ella, pero en todo caso si está desmantelada, se elimina la figura del gerente, que era tan importante para dialogar con los gobiernos locales y hacer como de intermediario más o menos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para temas migratorios. Y pues quedando esa función dentro de la Cancillería, realmente se pone en duda si la Cancillería tiene la capacidad de dialogar tan de cerca con los territorios. Pues es un ministerio más bien lejano de las poblaciones y siempre ha sido esa la dinámica. Y pues yo creo que ahora no hay que ser negativos al respecto. De hecho, el optimismo yo creo que es lo que más podría ayudar a la población migrante. Pero sí, digamos que si en el mejor de los casos que las funciones de la gerencia estuvieran bien representadas dentro de los gobiernos locales por parte de la Cancillería, pues sería una excepción a lo que ha sido la tendencia histórica de ese ministerio, que no ha sido tan cercano a las poblaciones. Entonces, pues más o menos estamos a la espera. Ya por lo menos sabemos que si la gerencia deja de funcionar como entidad dependiente directamente de la presidencia, pues baja de nivel a estar en manos de la Cancillería, pero pues obviamente esperamos detalles para saber quién será el encargado del tema. Y en el pasado, sí, la figura del gerente de fronteras, que la primera instancia fue Felipe Muñoz, quien ahora está encargado del tema migratorio dentro del BID, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Y después fue Lucas Gómez durante el gobierno de Duque, que tuvo un papel mucho menos visible. Felipe, en cambio, sí fue una persona que logró posesionar el tema migratorio aquí en Colombia cuando nadie le ponía atención al tema y cuando simplemente era una crisis y a la que se le debía prestar ayuda humanitaria. Pues creo que esa figura ya no va a existir. Esa persona visible y que se pudiera representar la integración de la migración dentro de una sola cabeza, pues eso ahora se pone en duda. Habrá que esperar qué pasa. Y me gustaría también sobre eso decir una cosa, y es que el 18 de octubre el gobierno nacional, la bancada de gobierno, presentó ante el Congreso el proyecto de ley, fue radicado el proyecto de ley de creación del Ministerio de la Igualdad, y dentro del proyecto de ley se estipula que una de las poblaciones vulnerables a tener en cuenta por el Ministerio de la Igualdad cuando se conforme son los migrantes. Por ese lado, yo creo que esa noticia yo la veo por dos lados diferentes. Uno, es positivo que también otro ministerio se ocupe de la migración y no que es supeditado solamente a Cancillería. Creo que eso puede hacer buenas cosas por la articulación entre ministerios. Pero por otro lado, se está estipulando de facto que toda la población migrante es vulnerable, y no es así. Con el estatuto pues se logró que mucha gente lograra trabajar. Por ejemplo, muchos venezolanos pues tuvieran una vida, pues no quiero decir todos, pero varios lograron tener una vida digna aquí en el país, y no creería yo que se pueden estipular como vulnerables todos, pero en todo caso pues digamos que pues es una noticia también a tener en cuenta, ¿no? Pero igualmente el Ministerio de la Igualdad pues sigue siendo todavía un proyecto de ley,
va a estar en discusión dentro del Congreso y al menos para que esté conformado tomará unos 2 años, sumado al tiempo que le tomará pues a quien será la ministra de la Igualdad, que es la vicepresidenta Francia Márquez, pues el tiempo que le tomará, digamos, a toda la entidad y a ella, pues hacerse a la idea de cuál es la dimensión del tema migratorio, tener en la cabeza las cifras, tener en la cabeza sobre todo la manera tan fluctuante de esta población y todos los factores tan fluctuantes que tiene como características. Entonces, pues sí, ese es más o menos el panorama, todavía de muchos grises, y ojalá haya más claridad en los próximos meses o días. Daniela Morroyo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario en Bogotá. Conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a una pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis migratoria venezolana, la más grande del planeta ahora mismo, que se conozca, con más de 7 millones de seres humanos que han huido de nuestro país, una cifra superior a la de Ucrania y Siria. Nos acompaña Ligia Bolívar, que es defensora de derechos humanos, además investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la opinión, análisis y la información que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Hemos estado leyendo el último informe del Centro de Derechos Humanos titulado La pesadilla del sueño americano, que documenta la ruta que siguen los venezolanos desde Colombia a los Estados Unidos, y yo iniciaría conversación a partir de allí. Ustedes incluyeron una alerta, me parece que ya terminando el informe, tras la puesta en marcha de este plan de esfuerzo integral de los Estados Unidos para agilizar el acceso de poco más de 20.000 venezolanos vía aérea, que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Sí, mira, esta última iniciativa de Estados Unidos se enmarca dentro de lo que ellos supuestamente consideran como una medida para asegurar la migración regular y segura. Sin embargo, lo que estamos viendo en los primeros días de su aplicación es todo lo contrario. Es decir, esto está generando más inseguridad porque
Las personas deportadas no están siendo deportadas en las mejores condiciones. Tenemos reportes desde el lado mexicano de golpes y maltratos a personas venezolanas. Hay situaciones de engaño donde estaban en la frontera, entonces le dijeron no tienen que ir a México para que allá la Comar, que es la institución mexicana que trabaja sobre el tema de apoyo a refugiados, procese sus casos cuando la Comar, por ser México un estado federado, es decir, descentralizado, tiene oficinas en todas partes, podían perfectamente procesarlo allí. Todo indica que lo que quieren es alejarlos de la frontera para evitar la presión, es decir, para evitar el ingreso a Estados Unidos, para evitar la solicitud de refugio. Entonces, esto está violando una serie de derechos. Bueno, sin comentar que también las primeras deportaciones son de personas que no estaban en ese momento entrando a Estados Unidos. Es decir, la medida se dice que tiene vigencia a partir del 12 de octubre de manera inmediata, pero no se puede hacer una aplicación retroactiva de la ley. Y sin embargo, se está haciendo en la medida en que los primeros deportados eran gente que ya tenía 10 o 15 días en un centro de detención esperando ser procesados como solicitantes de asilo. Entonces, repito, hay una serie de violaciones de derechos como eso, el debido proceso, a ser escuchado por un juez, al acceso al territorio y a la solicitud de refugio, la protección contra el principio de no devolución, la confiscación de bienes y de teléfonos. Se les rompieron las pantallas de teléfono a algunos, a otros se los confiscaron, les quitaron los documentos, en fin. Hay una cantidad de irregularidades muy grandes que nos pone muy lejos de una migración regular y segura. Son arbitrariedades que se están cometiendo contra la población. Ya vamos a entrar en los detalles del informe del Centro de Derechos Humanos, pero yo quisiera la opinión de nuestra invitada acerca de algo que compartía nuestra invitada anterior, Daniela Monroy, del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Ella, entre otras cosas, ponía en duda de que este tipo de medidas o planes detuvieran la crisis migratoria, porque las razones que han motivado a más de 7 millones de venezolanos a huir de nuestro país permanecen. Que te perdí al final. No, quería saber si cree usted que este tipo de decisiones van a impedir o van a detener la migración venezolana. Nuestra invitada anterior expresaba sus dudas, pero quisiéramos conocer su opinión. La escuchamos. Mira, tenemos 4 años viendo países de toda la región con medidas restrictivas, visas, solicitud de pasaporte donde antes no se lo solicitaba sino la cédula. Y eso no ha detenido a la población venezolana porque, como bien decía Daniela, mientras las causas permanezcan para las causas que inicialmente motivaron este proceso migratorio, mientras esas causas permanezcan, pues obviamente no va a haber un cambio de patrón y de comportamiento. Lo van a repensar, van a ir por otras vías. Hemos visto cómo se abren nuevas rutas a cada rato. La población venezolana empezó a salir fundamentalmente por la ruta andina, comenzando en Colombia, después por la ruta amazónica desde Brasil hasta Argentina, después empezaron a utilizar la ruta por el Caribe a través de Curazao y de Trinidad, y ahora están agarrando la ruta de Centro y Norteamérica, sin que se hayan descontinuado el uso de las demás rutas. Es decir, eso demuestra que este flujo no se para con leyes, este flujo se para con la mejora de las condiciones en el país, que obviamente de manera muy lamentable pues no vemos que en el futuro cercano se vaya a dar. Hablemos de lo que ustedes documentaron en este informe del Centro de Derechos Humanos. Iniciaría a partir del incremento del tránsito de población venezolana a través de la selva del Darién, que algunos han definido como un verdadero infierno. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Y mira, un par de cosas allí. Primero, es una ruta que ha estado abierta durante muchísimos años, con todos sus peligros,
pero no era usada por población venezolana, utilizada mucho por población ecuatoriana, población cubana y haitiana, y sobre todo en el caso de los cubanos, recordemos aquellas famosas misiones de salud que tenía el gobierno chavista, y cómo eso llevó a muchos médicos y personal de salud cubano a que una vez que estaban en Venezuela o en Ecuador, porque también era una política implementada conjuntamente con el gobierno de Correa en Ecuador, desertaban, dejaban todo y emprendían la ruta hacia Norteamérica por allí, los haitianos también por otras razones, el segundo terremoto, en fin, una serie de situaciones. Entonces, la ruta existe desde hace mucho tiempo, pero está siendo más utilizada ahora por población venezolana. Nosotros identificamos en el Centro de Derechos Humanos el uso de la ruta por parte de personas de Venezuela por primera vez en 2019. Lo que pasa es que ahora se ha incrementado, ¿no? Y se ha incrementado, pues, notoriamente. Lo segundo que quiero recalcar es que se ha hecho mucho énfasis, sobre todo por parte de medios de comunicación, sobre lo que es el tramo del Darién, ¿ya? Pero el tramo del Darién no te lleva a Estados Unidos, el tramo del Darién te lleva a Panamá, a la Panamá de asfalto, y de ahí tienes que pasar entonces al resto de los países. Y lo que hemos observado es que por muy exótico, pintoresco y dramático que pueda ser el paso del Darién, no es la peor parte de la ruta. Es decir, pues, las personas que nosotros acompañamos en la ruta, lo hicimos precisamente para poder constatar las condiciones a todo lo largo, y no solamente en la parte del Darién, hablan de condiciones realmente alarmantes y preocupantes en el resto de los países, con la excepción de Costa Rica quizás, pero de resto, lo que es Nicaragua, Honduras, Guatemala y por supuesto México, ¿no? Uno de los entrevistados, de las personas, mejor dicho, que acompañamos en un momento de la ruta, ya cuando llega a México, nos dice: México es la verdadera selva de concreto. Y dijo, las condiciones aquí son peores que las condiciones del Darién. Y de hecho, son un par de muchachos que fueron probados varias veces a lo largo de la ruta, en Honduras, en Guatemala, en México. En México son detenidos y adquieren COVID dentro del centro de detención, o sea que estamos hablando de condiciones de detención también muy, muy precarias. Lo mismo sucedió en Panamá en cuanto a condiciones de detención. Uno de ellos fue detenido en el centro, en la estación de recepción de migrantes de San Vicente, saliendo o todavía un poco internado en la selva del Darién, y las condiciones son infrahumanas, pues, desde el punto de vista de la cantidad de limitaciones que hay, la falta de higiene en los baños, la mala comida, el tema de que no hay donde dormir, eso está colapsado. Y curiosamente es un centro que tiene en la entrada el logo de la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, estamos frente a situaciones de muchísima precariedad, avaladas o desarrolladas incluso con el aval de organizaciones internacionales, lo cual me parece tremendamente grave. Sobre la selva del Darién, ustedes describen un poco el contexto para que la audiencia se haga una idea. Estamos hablando de una zona que cuenta con una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados. Ustedes dicen quienes se atreven a cruzarla pueden demorar al menos 4 días en superar la sección más tupida. Dentro de ese territorio no hay presencia de autoridades estadales, ni asistencia médica, ni ayuda humanitaria. Estamos hablando de la presencia de diversos tipos de animales salvajes, ríos, zonas pantanosas, montañas. Es tan difícil el terreno que al momento de tratar de rescatar algún cadáver, las autoridades tienen que ingresar con helicópteros y a veces es prácticamente imposible alcanzar ese cometido. De hecho, ustedes destacan el testimonio del presidente de la Cruz Roja de Panamá. En algunos casos, dijo él, cuando las personas migrantes que reportan el haberse encontrado con un cuerpo o que un miembro de su familia haya fallecido en algunos casos, y cuando se tiene un poco de certeza de la descripción o localización del sitio, el Servicio Nacional de Frontera entra a la selva a tratar de encontrar el cuerpo. A veces es muy difícil. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es decir, el grado de desesperación, de los venezolanos para tomar la decisión de cruzar
por un tramo de esta naturaleza. La escuchamos. Sí, bueno, como tú bien ya referías, en la reseña, pues las condiciones dentro de Darién son muy precarias porque estamos hablando de una selva muy espesa, donde no hay presencia estatal y por lo tanto las personas que pasan por ahí están expuestas a todo tipo de situaciones, tanto por parte de la naturaleza como por parte de grupos armados delictivos, ¿no? Sin hablar, sin dejar de lado también lo que es lo que llaman los guías, que no son más que traficantes de personas, que muchas veces los dejan abandonados y no pagan completo, en fin, una serie de circunstancias muy, muy difíciles, pero de nuevo, insisto, es decir, la ausencia de Estado no es solamente allí, la ausencia de Estado es en Nicaragua, en Honduras, es decir, a todo lo largo de la ruta son mínimos, casi inexistentes, los sitios de resguardo, los albergues. Si una mujer, por ejemplo, una niña, ha sido víctima de violencia basada en género, no hay un lugar a donde acudir. Entonces, estamos hablando de una precariedad, de una ausencia de Estado que va más allá de Darién, y donde los actores armados se combinan con las autoridades, pues, de la extorsión por parte de las autoridades, lo que nosotros llamamos en Venezuela la matraca, es decir, robarle sus pertenencias, las pocas pertenencias que llevan. Esa gente pasa con una mochilita, porque no pueden pasar con una maletota, ¿no? Y su dinero, sus documentos, bueno, eso es la rutina, lamentablemente, a lo largo de la ruta. Recordemos que esta es una ruta muy transitada, no necesariamente el Darién, pero todo lo que es el Triángulo Norte ha sido durante años la principal área de donde sale población hacia Estados Unidos, y salen huyendo de la violencia, de la falta de Estado, de la falta de apoyo institucional, ¿no? Entonces, la última cumbre de las Américas se habló de, bueno, tratar de promover la integración, pero parece que esto va a paso de tortuga. Esto lo decimos a título personal. Al regreso yo le pediría un comentario a nuestra invitada. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero